Bueno, pues buenas tardes a todos y un gusto que estéis aquí. Yo voy a hacer un tiempito de exposición, pero luego, por supuesto, abrimos el debate, ¿m? Si os parece. De hecho, viendo los que estáis aquí presentes, seguro que es más interesante el debate que vaya a haber que lo que voy a contar yo, pero espero que con lo que vaya a relatar pues suscite interés y sobre todo el intercambio de experiencias y de aprendizaje a lo largo de nuestra investigación y experiencia profesional. Pues mirad, ¿por qué he propuesto este tema para compartir? Desde 1995 empecé mi trayectoria profesional en el ámbito de la acción social, primero en España, después en Latinoamérica y otra vez en España. Y en esa línea de intervención social, desde el año, como os digo, 95, en mi trayectoria, sobre todo, apareció como prioridad número uno el colectivo juvenil que viven en situación de vulnerabilidad o directamente, que a veces es un eufemismo, en exclusión social. ¿Y por qué este tema es importante que le prestemos atención desde el ámbito de la antropología y educación? Mirad, voy a compartir unos datos con vosotros cuantitativos, que a veces tenemos cierta alergia a los datos cuantitativos, pero que son relevantes. Según datos de Eurostat del 2022 y atendiendo a la tasa AROPE, que es el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, en España el 31,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y este porcentaje se incrementa al 45% cuando hablamos de jóvenes migrantes entre 20 y 29 años. Si nos fijamos en estos dos colectivos, hay un problema estructural que tiene dos nombres. Uno que es el abandono escolar temprano y otro que es el desempleo juvenil en nuestro país. En el Estado, un 13,3% de jóvenes entre 18 y 24 años no ha completado su formación más allá de la educación secundaria obligatoria, según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2022. Esto, por ejemplo, este porcentaje se dispara aún más cuando hablamos de colectivos como jóvenes extutelados o inmigrantes no acompañados. 3 de cada 10 jóvenes en hogares con menos recursos abandonan los estudios al terminar la educación obligatoria, frente a solo el 0, de cada 10 en hogares con más recursos. Es decir, que multiplicamos, triplicamos más del triple de aquellos jóvenes que están en hogares desfavorecidos, los que abandonan los estudios, con lo cual estamos hablando de un problema estructural, ¿no? Las entidades socioeducativas que atienden a este perfil de adolescentes y jóvenes estiman que en estos contextos sociofamiliares cerca de un 40% de su alumnado tienen necesidades educativas especiales que no han sido atendidas a lo largo del sistema educativo, que los va expulsando de forma sistemática. Un
1% de jóvenes entre 16 y 29 años en nuestro país ni estudian ni trabajan. Y las personas jóvenes que dejaron la escuela sin completar la ESO integran más del 30% de estas personas que ni trabajan ni estudian. Aquellas que han nacido en el extranjero tienen en promedio 1,5 más probabilidades de formar parte de este colectivo que los nacidos en el país, según datos del INJUVE, del Instituto de Juventud en España, del 2021. En el cuarto trimestre del 2022, el desempleo juvenil alcanzó un 29,26%. Es decir, y subimos un poquito, bajamos un poquito, pero no nos engañemos. Entre los menores de 25 años, casi un 30% están sufriendo el desempleo. En relación con la precariedad laboral, un 40% de los empleados con 29 años o menos tienen un contrato temporal y el 36,3% trabaja a tiempo parcial, ¿no? Las mujeres en estos porcentajes salen peor paradas, ¿no? Perdonad que os haya comenzado con estos datos, ¿no? Pero es que cuando abordamos este problema, o este desafío, o como queráis llamarlo, o sea, no es una cuestión de opciones, digamos, de investigación o, digamos, predilecciones políticas, ¿no? Es que estamos realmente ante un problema a nivel estatal muy serio. El sistema educativo, eh, por razones de discriminación claramente por condición de origen y situación socioeconómica, no va atendiendo a las necesidades de estos perfiles de jóvenes y los va expulsando. Entonces, ante este desafío, al menos en mi caso, desde, que os digo, desde 1995, he podido trabajar con diferentes organizaciones de la sociedad civil que atienden y que intentan combatir este reto. Se trata de ONGs, asociaciones en muchos casos barriales, otras con un alcance, digamos, autonómico e incluso estatal, que, bueno, pues han intentado cubrir las necesidades formativas, pero también dar apoyo multidimensional tanto al joven como a su entorno para poder darles lo que se ha denominado segunda oportunidad. De hecho, desde hace pocos años, emulando la organización francesa, se ha desarrollado en España lo que se conoce por la red de escuelas de segunda oportunidad, que son escuelas que trabajan con estos jóvenes que están en situación de exclusión socioeducativa y que en el mejor de los casos parece lo que se denomina alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero desde la perspectiva, digamos, crítica y antropológica, tendríamos incluso que, insisto, que subrayar que el término vulnerabilidad resulta más un eufemismo que esconde una verdadera exclusión. Em, en toda la experiencia de estos años, he tenido recientemente la gran oportunidad desde el 2018 de incorporarme a un equipo de trabajo de la Fundación Tomillo. En la Fundación Tomillo, que está aquí presente nuestra compañera Susana, es una fundación que desde hace 40 años trabaja en los distritos sur de Madrid, de la ciudad de Madrid, y que
ha ofertado toda una formación reglada y no reglada, así como acompañamiento sociolaboral y apoyo multidimensional, pues a estos jóvenes del Distrito Sur que han sido muy azotados a lo largo de estas décadas. Hoy os quiero compartir la experiencia de un proyecto de Fundación Tomillo, Orienta Más, que ahora os voy a contar, que es un proyecto que desde hace un año tiene apoyo de la Consejería de Asuntos Sociales, Familia, de la Comunidad de Madrid y que cuenta con una financiación de los fondos Next Generation. Y que tiene una vocación de modelizar todo el sistema de orientación y acompañamiento que hacen a los jóvenes con la intención de transferirlo a otras entidades sociales, a servicios públicos, tanto sociales como educativos, que se orientan a estos jóvenes, tanto en el área metropolitana de Madrid como en la Comunidad de Madrid y a nivel estatal también. Yo os voy a compartir ahora la pantalla. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Estupendo. Entonces, os voy a presentar cuáles son las claves de este proyecto y concretamente cómo desde una perspectiva antropológica estamos aportando en este proceso de modelización. Además de mi caso, hay otra antropóloga que forma parte del equipo de Fundación Tomillo y que justo su aportación ha sido muy relevante para un aspecto que os voy a mencionar a continuación. Bueno, pues Orienta Más nace porque es un proyecto que no se ideó para digamos, cubrir el expediente de una convocatoria, sino fue un proceso que nació de una necesidad detectada en el 2018. El patronato de Fundación Tomillo se dio cuenta de que tenían una experiencia de 4 décadas que había que consolidar, documentar y, sobre todo, mejorar para cumplir con los principios de la misión de Fundación Tomillo, ¿no? Que es sobre todo apoyar el desarrollo integral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, para mejorar no solamente sus oportunidades de empleo, sino también sus oportunidades de desarrollo pleno en diferentes dimensiones de su vida y también para mejorar su capacidad y su participación activa como ciudadanos y ciudadanas. Entonces se convocó a todo el equipo de Fundación Tomillo con la idea de que entre todas las áreas y servicios de intervención socioeducativa, recoger los inputs de cada uno de los equipos operativos y todos trabajar con una fórmula que única, única y diversa a la vez, única, o sea, común en criterios de intervención, de acción socioeducativa, pero diversa atendiendo a los diferentes objetivos de cada una de las áreas y servicios que ofrece Fundación Tomillo. Como veis, la teoría de cambio que hizo el equipo de Fundación y que acompañé en su momento, ¿no? Partía de este diagnóstico de la situación de partida, ¿no? Lo que os comentaba, abandono temprano escolar,
desempleo, bajo capital sociocultural y falta de oportunidades. Os voy a dar un dato. Muchos de los jóvenes que están, por ejemplo, en formación reglada en una de las sedes de Fundación Tomillo que está en Usera, apenas atraviesan, cruzan el río Manzanares para moverse, conocer otras áreas, otros barrios de Madrid. Es decir, se mueven en un ecosistema muy limitado, territorial, cultural y socioeconómicamente hablando. Entonces, lo que propone Tomillo es toda una serie de oferta formativa, reglada y no reglada, que permita, por una parte, un desarrollo competencial integral, incrementar las oportunidades educativas y laborales de estos jóvenes que han sido expulsados claramente del sistema educativo, posibilitarles el acceso a diferentes servicios y oferta, pero también el acceso para poder ampliar y diversificar su capital relacional, ¿no? Y toda esta propuesta de solución, Tomillo lo hace en interacción continua con servicios públicos y entidades sociales del territorio. Las acciones que llevan a cabo, como figura en su presentación, pues es todo un servicio de orientación y acompañamiento muy personalizado, con itinerarios que están diseñados con el joven desde el primer momento y insistiendo con acciones para el desarrollo integral. Es decir, no solamente oferta, por ejemplo, formación profesional básica o grado medio de FP o formación especializada para la inserción laboral, sino que hay toda una oferta que va encaminada al desarrollo socioemocional y también a actividades, por ejemplo, creativas, musicales o temas de emprendimiento social y de participación en la comunidad. De hecho, están Tomillo desarrollando un programa que se llama Ubuntu, que es una propuesta, una innovación que viene desde Portugal, que es todo un programa de desarrollo de liderazgo social y que se ha insertado en la oferta, en la atención que se da a los jóvenes y a las jóvenes que se acercan al Tomillo. El impacto que se ha planteado el equipo de Tomillo es incrementar la autonomía y quedaros con este detalle porque Orientamás precisamente va a evaluarse el modelo de orientación y acompañamiento de Tomillo en el marco de este proyecto Next Generation, con un equipo contando con la complicidad de un equipo de investigación de la UNED, que van a aplicar una escala testada que mide la mejora en el grado de autonomía juvenil en la transición a la vida adulta, ¿no? Y es interesante esto, porque siendo consecuentes, el equipo de Tomillo ha optado por esta escala porque realmente lo que se busca es que mejore el grado de autonomía de los jóvenes, el empoderamiento, posibilitar un proceso de empoderamiento y que el joven participe no solamente en el diseño de su propio proceso de desarrollo, sino en la actividad de la entidad y de la comunidad territorial en la que está integrada la comunidad. Y sobre todo, lo que busca es que cuando una joven sale egresada de Tomillo, tenga un proyecto vital propio
y no esté determinada por las circunstancias en las que se ha visto inmersa en los años anteriores, ¿no? Cuando el equipo de Tomillo se sentó para reflexionar sobre, bueno, cuáles eran las claves de este modelo de orientación y acompañamiento, eh, enseguida hubo un consenso en estas 5 claves, que os voy a explicar con más detalle. En primer lugar, el vínculo, ¿no? Y ellos decían, lo que queremos es propiciar una relación horizontal entre la persona participante y los profesionales que trabajamos en Tomillo, otros jóvenes que configuran el grupo de pares, la propia entidad, o sea, la gobernanza de la entidad y también la comunidad y el entorno, ¿no? Entonces, la idea es que cuando empezamos a diseñar la ingeniería para eh, posibilitar este vínculo con el joven desde el minuto cero, desde que entra en la puerta de la entidad, nos dimos cuenta que había pequeños, grandes detalles eh, que posibilitaban o no el vínculo, como por ejemplo la entrevista de acogida o el mismo espacio en el que se acoge y se entrevista, se mantiene una conversación, un diálogo con el chaval. Y en ese sentido, por ejemplo, tuvo un gran valor la aportación que hizo nuestra colega Federica, antropóloga que trabaja como técnica en Tomillo, porque ella supo, por ejemplo, eh, dar, proponer una serie de pautas que fueron consensuadas de cómo se tenía que desarrollar la entrevista, haciendo no solamente viendo el guión de entrevista, sino cuidando el espacio, cuidando los tiempos, dando claves por si, por ejemplo, eh, mm, fijándose en qué momentos había que preguntar qué, cómo hacer participar a las familias. Es decir, estos pequeños grandes detalles en los que en la aportación de la antropología puede ser crucial, son muy decisivos para generar este vínculo o no desde el minuto cero. Y curiosamente, cuando tú conversas con los chavales y las chavalas que pasan por Tomillo, lo que más valoran es este vínculo de confianza que se genera. No solamente, insisto, insistía el equipo de Tomillo con los técnicos, sino entre pares. De hecho, Tomillo, por ejemplo, en su formación reglada, en el grado de formación profesional básica y medio que ofrece, cuando empiezan los chavales en la formación profesional, dedica casi un mes a trabajar toda esta comunidad de confianza entre pares y con los docentes. Otra segunda clave que se veía era el desarrollo competencial. Y aquí es muy relevante la opción que ha hecho esta organización. Desde el año 2019 aproximadamente optaron por el marco competencial CASEL, que es un modelo internacional muy desarrollado que sobre todo pone énfasis en competencias socioemocionales, ¿no? Sobre todo porque lo que piensan los técnicos es que em, competencias socioemocionales clave, como por ejemplo habilidades relacionales o el autoconocimiento o la toma de decisiones responsables o, por ejemplo, dimensiones como la conciencia situacional, identificar en qué situación estás en cada momento y cómo tienes que reaccionar en cada momento, veían que era una palanca de cambio significativa. Es decir,
que tú podías hacer mucho hincapié en las competencias técnico-profesionales, por ejemplo, de hostelería o de informática, que también imparte, pero que si no trabajabas todo el desarrollo competencial socioemocional, era muy probable que la aceptación, la integración laboral posterior fuera satisfactoria. ¿Eh? Además de esto, lógicamente, como os podéis imaginar, lo que se vio es que estaba muy bien que orientara al joven o a la joven en su itinerario formativo para su inserción laboral posterior, pero que era muy importante trabajar también, intervenir sobre la realidad eh, socioeconómica y el contexto familiar del joven. Por ejemplo, claro, cuando se hace un primer diagnóstico, pues claro, había jóvenes, te encuentras con jóvenes muy motivados para la formación, pero, por ejemplo, como, bueno, sabéis por Miriam Navarro, que nuestra compañera que ha trabajado todo esto, de pronto familias que viven situaciones de desahucio, esto supone pues un varapalo increíble para los jóvenes en su progresión formativa, ¿no? Entonces, no solamente esto, sino que hacer cómplices a las familias, apoyar a los progenitores en su propia desarrollo competencial y integración sociolaboral era también crucial, ¿no? Y como os podéis imaginar, muchos de vosotros, el trabajo especialmente con hermanos mayores que suelen ser referenciales para los jóvenes o concretamente para las madres, el trabajo con las madres es una pieza clave. Luego, otra cosa otro aspecto, otra clave que es fundamental y que se ha visto clave, no solamente por Tomillo, sino por la red de escuelas de segunda oportunidad y por las investigaciones internacionales, claramente estos chavales que han sufrido ya la experiencia de fracaso en el sistema educativo, el aprendizaje que más desmotiva, más efectivo en su progresión es el aprendizaje experiencial, ¿no? En este sentido, el trabajo sobre todo con empresas, la complicidad con empresas que han posibilitado prácticas motivadoras es esencial e incluso dar pautas para el acompañamiento y la orientación desde los entornos laborales a los departamentos de recursos humanos o a los tutores de prácticas en las empresas es algo que es esencial para que el acompañamiento al joven sea cohesionado y coherente, ¿no? Y esto es precisamente lo que ha tenido muy claro Tomillo desde hace sobre todo 2 décadas, ¿no? Es el trabajo en red. De hecho, trabaja en coordinación con los centros educativos, con los IES, los institutos de la zona, para evitar el abandono, dar este refuerzo. Y también, por supuesto, con empresas de Madrid para posibilitar el aprendizaje en el entorno laboral. Y fijaros que esto cobra especial relevancia porque a partir de este septiembre del 2024 se tiene que aplicar sí o sí la nueva ley de formación profesional, que prácticamente convierte, que es una de las leyes del Estado educativas que más reveladoras han sido en las últimas décadas desde mi perspectiva, porque convierte toda la formación profesional realmente en dual. Es decir, los objetivos de aprendizaje son como mínimo el 20% para la empresa, pero prácticamente a lo que se quiere tender
es que se comparta con la empresa y con los centros educativos o estas entidades sociales de estas escuelas de segunda oportunidad, se comparta casi el 50% de los objetivos de aprendizaje y que el acompañamiento a estos jóvenes sea compartido. Con lo cual, es muy importante este proceso de modelización que está haciendo Tomillo, porque si no tienes protocolos, si no tienes herramientas con las que compartir la información, es muy difícil que todos en los diferentes escenarios de aprendizaje compartamos los criterios y seamos consecuentes y posibilitemos, por ende, el desarrollo integral del joven, ¿no? Entonces, aquí es lo que os decía, ¿no? Hay unos conceptos clave, por supuesto, la orientación, ¿no? Buscando este desarrollo integral de la persona y no solamente centrándose en las posibilidades de empleabilidad. Uno de los hándicaps que ha tenido estos jóvenes es que mucha oferta formativa y de inserción sociolaboral que se ha generado para ellos ha sido solamente enfocada en términos de empleabilidad, ¿no? Y no se ha tenido en cuenta todo el desarrollo integral de la persona, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, ¿no? El tema del acompañamiento. Fijaros, una de las hipótesis que reflexionábamos con el equipo de Tomillo, una de las hipótesis erróneas que hemos cometido, o por lo menos yo he cometido en los proyectos de intervención socioeducativa, de acción socioeducativa, es que la propia acción educativa lleva intrínseca eh, la labor de orientación y acompañamiento. Y esto es una hipótesis que yo ya claramente he refutado con la experiencia. No toda acción educativa em, implica esta labor de acompañamiento y orientación personalizada que necesitan en general todos los jóvenes, pero más especialmente este perfil de jóvenes o estos perfiles de jóvenes que viven siempre al límite en el precipicio de la exclusión. El acompañamiento, como veis en la diapositiva, requiere una práctica intencional. Eh, Requiere unos tiempos, unas metodologías, unos perfiles técnicos específicos, ¿no? Que trabajan esto, ¿no? La cercanía, el respeto, la aceptación. Y además es muy relevante eh, asentar unas bases, unos protocolos que aseguren que realmente cuando hablamos de empoderamiento lo estamos llevando a la práctica desde nuestra propia acción socioeducativa. Ahora veréis cómo se está trabajando en Tomillo, ¿no? Por supuesto, lo que os decía, ¿no? Otro concepto que veíamos clave es que cuando hablamos de impacto, de éxito, no solamente nos teníamos que fijar en el porcentaje de salida positiva entendida como continúa trabajando, continúa formándose o accede al mundo laboral, ¿no? Sino que teníamos que medir este grado de autonomía, de empoderamiento, de participación ciudadana y de definición de un proyecto vital propio, ¿no? Y algo que al hacer este proceso de modelización veía el equipo de Tomillo es que normalmente Tomillo, que es una entidad referencial en los distritos sur de Madrid, acudían los chavales, pero veían también, hay chavales que ni siquiera acuden a las entidades o a los servicios sociales. Entonces, eh, el principio de acercamiento, es decir, no esperar a que los y las jóvenes accedan, sino que el servicio social vaya a estos jóvenes, esto es un cambio de paradigma que, aunque lo enunciamos muchas veces, tampoco se refleja luego en las planificaciones operativas.
y se veía necesario hacerlo, ¿no? En ese sentido, lo que se veía es que una vez que el joven entra en contacto con la entidad, era muy importante tener en cuenta que si queríamos dar una atención integral, mm, el- teníamos que también tener una visión integral a la hora de ofertar al joven. Es decir, entra un joven porque quiere acceder a formación profesional y ok, pero si estamos diciendo que queremos ayudarle a este desarrollo integral, también es el momento de ofertarle la posibilidad de, por ejemplo, adherirse a la actividad de música o de liderazgo o de emprendimiento social, a todas estas actividades, digamos, formativas no formales. Y también veíamos muy necesario trabajar esta cultura de la acogida, como os decía antes, en los pequeños grandes detalles, ¿no? En cómo estableces el diálogo con él y la joven, ¿no? Eh, cómo haces, por ejemplo, el modelo de evaluación, que los jóvenes sean partícipes, hacer una evaluación 360, que los jóvenes sean también partícipes de ese proceso de evaluación. Y como os decía, trabajar mucho el vínculo y este espacio de confianza. De hecho, esto es algo, cuando hablas con los jóvenes, es lo que más valoran, ¿no? Han sufrido muchísimo el rechazo de los, eh, de sus institutos, de sus anteriores centros educativos y necesitan eh, tener un entorno, un grupo de referencia de confianza. Cuando esto se produce, el proceso de la ganancia que tienen en autoestima y autoconfianza y en seguridad es impresionante. Y de hecho es algo que hemos visto que ha perdurado. Con los alumni sigue habiendo, o sea, realmente se da esta, consolida la red de apoyo del joven, ¿no? Hay una parte que también se ve muy importante mejorar en este modelo y que aquí yo creo que como profesionales con formación antropológica tenemos mucho que aportar, ¿no? Tema del seguimiento y del diagnóstico, ¿no? Eh, el- por ejemplo, normalmente las entidades o los proyectos o los programas financiados por los servicios públicos o fundaciones corporativas eh, ven, tienen una percepción de la vulnerabilidad, eh, por supuesto sesgada ideológicamente, pero también eh, no la perciben de un modo multidimensional ni tampoco dinámico. Es decir, hacemos en la intervención socioeducativa como fotos y con esas fotos iniciales tiramos durante años, cuando la realidad en la que viven inmersa estos jóvenes, precisamente por las condiciones socioeconómicas, sociofamiliares, em, es muy cambiante. Es decir, el pulso hay que tomarlo de forma continua. Entonces, esto es algo que también se está reflexionando en el equipo. Y creo que es muy importante. Más o menos este sería el itinerario, ¿no? Que se está viendo, ¿no? O sea, se está pautando cómo es el acceso, innovando en las formas de acceso, insisto, no que el joven o el servicio o el centro educativo deriva a Fundación Tomillo, sino que Fundación Tomillo va a estos espacios donde se están moviendo estos jóvenes, ¿no? Y conoce la realidad de los jóvenes. Es un cambio de paradigma muy relevante, ¿no? El tema de la acogida, ¿no?
cómo se hace esta entrevista, este primer contacto, con qué, cómo es el diálogo que se establece con ellos, en qué espacios, qué preguntas se hace. Tener en cuenta que son chavales que suelen pasar una y otra vez, no por entrevistas, sino por interrogatorios. Y cambiar esta fórmula, ese chip, es algo que es muy importante. Ahora escucharéis a una de las jóvenes que se entrevistó, ¿no? Y que es muy relevante en este sentido. La cuestión del diagnóstico. Eh, y aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande en identificar realmente cuáles son aquellas dimensiones que nos permiten realmente identificar las barreras eh, de todo tipo, sociofamiliares, psicológicas, y también estructurales, socioeconómicas, que en un momento dado pueden significar un factor relevante de riesgo para que el joven pueda hacer este itinerario. Y una vez que se hace el diagnóstico, ¿no? Em, lo que se permite es que el joven, la joven se vaya integrando en actividades específicas de aprendizaje experiencial, que insisto, pueden ser formales o no formales, o pueden ser ambas. Y lo que veíamos es que era muy importante que estos ciclos tuviesen unos objetivos concretos, pautados con el joven, en un determinado tiempo, pero que la perspectiva de trabajo con los jóvenes fuese a medio largo plazo, por lo menos 2, 3 años, porque realmente en menos tiempo es muy difícil revertir ciertas situaciones, ¿no? de injusticia y de desigualdad, ¿no? Os voy a poner ahora un vídeo, voy a compartir y luego voy a abrir el turno de palabra para que compartamos experiencia. Voy a compartir el sonido, ¿vale? A ver si me deja. Me llamo Alicia Pamplona Soria, tengo 17 años y ahora mismo estoy en segundo de hostelería en Fundación Tomillo. El año pasado hice sala y cafetería y la verdad que se ha convertido en mi vocación. Yo no terminé los estudios, me quedé en tercero de la ESO, que repetí, fue un malísimo trago y yo sabía que no podía seguir estudiando, además nunca se me ha dado bien, no tenía mucha motivación, solo por las asignaturas que me gustaban o los profesores que sí que me animaban a seguir. Y acabé encontrando Tomillo por casualidad, que además hablaba de un sistema de educación distinto, con un sistema de notas también distinto. Y la verdad que tanto a mi madre como a mí nos encantó y vinimos a la entrevista y al final decidí meter aquí en primera opción y yo quería venir aquí y me cogieron y estoy muy contenta y muy agradecida. Cuando llegué a Tomillo nos dieron un proceso de acogida súper bonito, eran muchas actividades como muy didácticas para que nos conociésemos entre los alumnos. Yo estaba súper nerviosa y esas actividades nos ayudaron a soltarnos y a romper el hielo entre nosotros y al fin y al cabo pues te acabas conociendo, te acabas riendo con los demás y eso te da un entorno muy cálido y muy bueno con los compañeros, cosa que en muchísimos otros sitios no se da. Respecto a otros centros hay una diferencia muy grande, por supuesto, con el profesorado. Aquí te ayudan un montón y es la primera vez que yo llego al instituto y viene un profesor y te da un abrazo, te pregunta cómo estás, qué tal te ha ido y si tú vienes mal o distinto otros días te preguntan y se preocupan por ti. Y es que hay muchísimos que se nota que lo hacen desde el corazón y es que es lo más bonito del mundo. Yo he creado vínculos muy buenos con mis profesores porque se han preocupado muchísimo por mí. Respecto al método de estudio, lo que más me gusta es que las notas no son las convencionales del 1 al 10, sino que son del 1 al 4 y son de no alcanzado, en proceso, alcanzado y avanzado.
y eso como que te motiva mucho a llegar a algo más. No como en otros sitios que a mucha gente las notas le preocupan porque es como algo que te define, y aquí es como algo en lo que puedes seguir avanzando y cada cosa que haces ellos lo notan y obviamente se evalúa eso. Aquí en Tomillo se fomentan muchísimo las competencias socioemocionales y a todos, a mí y a mis compañeros, porque yo lo he visto en el proceso de absolutamente toda la gente que viene a Tomillo, que cambiamos y crecemos un montón como personas. Yo vine aquí siendo una persona muchísimo más nerviosa, muchísimo más agresiva e impulsiva, y me refuerza mucho que yo he cambiado muchísimo a cómo era antes, mi persona, que se me nota un montón solo con hablar conmigo, y a mí eso también me ayuda porque también me pone muy contenta saber que estoy cambiando y que estoy consiguiendo lo que yo quiero de mi persona. Y lo que a mí más dificultad me supone es la disciplina, por supuesto, cosa que aquí te enseñan mucho porque además ellos son muy buenos con nosotros y muy flexibles, pero es verdad que también nos preparan para lo que es el trabajo en un futuro, y a mí personalmente me cuesta muchísimo lo que es acatar órdenes o admitir que me he equivocado en cocina o en cafetería, cualquier cosa, y poco a poco, aunque aún tengo mis idas, ya lo voy controlando y lo más importante es que me doy cuenta de cuando lo hago, cosa que antes no. Respecto al aprendizaje, me han potenciado un montón la motivación a estudiar, cosa que yo antes no tenía, y eso me encanta. Tengo claro que voy a seguir formándome en cocina, quizá por pastelería, que es algo que me hace mucha ilusión, y me llevo el aprendizaje de cómo he crecido como persona, porque me parece lo más importante, porque además nos hacen crecer a todos. Tomillo ha sido una gran oportunidad para mí, ha sido una motivación increíble en lo que es todo mi proceso como estudiante, me ha ayudado a volver a querer y volver a tener emoción por hacer algo, y de verdad que es una gran oportunidad para cualquier persona. Bueno, esto que parece un vídeo promocional, os aseguro que, bueno, tanto en Tomillo como en otras escuelas de segunda oportunidad, es lo que he podido observar. Es decir, este cambio de, o sea, por ejemplo, los primeros días, cuando empieza el curso académico, es, ves en las aulas hay un grado de agresividad, por ejemplo, verbal brutal. Eso es algo que me impresionó muchísimo, ¿no? Y sin embargo, a lo largo al final del curso, lo que ves, lo que escuchas es esto, ¿no? Lo que nos decía esta mujer, ¿no? Y, y cuando les preguntas el por qué piensan, o sea, realmente la percepción que tienen los jóvenes es lo que es esta sensación de estar en un escenario de confianza, de acogida, que les ha permitido, aun con exigencia, tener la percepción de que apuestan por ellos, ¿no? Entonces, al final, si yo tuviera que sacar una conclusión, y por eso estoy apoyando en este proceso de modelización, la clave, o sea, el valor diferencial, la herramienta diferencial, eh, es este modelo de orientación y acompañamiento que tienen estas escuelas de segunda oportunidad, y por lo que he podido ver, por ejemplo, aquí concretamente en Cataluña, muchos centros de formación profesional básica públicos. Es decir, esta figura de los tutores, tutoras, que de pronto acogen, hacen, generan esta comunidad de confianza, en la que hay un diálogo abierto, aunque sea crítico y a veces duro, ¿no? De ponerte en un espejo en el que te permite a ti autoevaluarte, es la clave. Y luego también otro gran valor diferencial es la cuestión de eh, esto de la participación activa, eh, y de la toma de decisiones del joven y de la joven desde el minuto cero.
o sea, este proceso de empoderamiento que se da, ¿no? Quisiera acabar para abrir el turno de palabra, de consideraciones y diciendo que en este caso todo este recorrido de intervención se formula, no se ve aquí muy bien, con lo que llamamos el PAP, que es el plan de acción personalizada, ¿no? Donde en cada ciclo, desde que se acoge al joven, con el joven se va fijando por cada ciclo una serie de objetivos personales, de desarrollo personal y de compromisos en un determinado momento. Y esto se va evaluando con el joven y una vez que se termina cada ciclo, se vuelve a reformular los objetivos para otro ciclo, ¿no? Esa sería la herramienta y ahora mismo lo que está el equipo finalizando, el equipo de Tomillo, que es algo también muy relevante que hay que decir, es que todo este proceso de modelización se está haciendo eh, con todo el equipo de la organización. Es decir, desde la gente que está en un aula de formación profesional hasta la persona que está en el puesto, en la recepción, recibiendo a los jóvenes que entran para tener información. Y con todo, con representantes de todos los equipos, se está formulando estas herramientas, eh, con un criterio muy claro. La idea no es hacer herramientas de gestión de la información y de conocimiento complejas, sino herramientas que permitan eh, ver, observar, hacer seguimiento a aquellas dimensiones, indicadores claves que te van a permitir tomar el pulso vital al joven y acompañarle y atender a su necesidad en cada momento. Bueno, yo me callo y ahora me gustaría que pusierais quien quiera, quien pueda, la cámara y que abriésemos el turno de palabra y formulásemos preguntas, críticas, aportaciones, dudas, inquietudes, lo que os parezca oportuno. Bueno, voy a romper yo el hielo si nadie se anima antes. Muchísimas gracias, Mame, por presentar lo que estáis haciendo. Me parece, sabíamos en lo que estabas implicada como compañera del grupo, pero bueno, yo además como madrileña conozco la Fundación Tomillo porque es una institución y además como educadora social siempre ha sido una referencia. Yo recuerdo que tenía profesores en la universidad, cuando estudiaba yo hace muchísimo tiempo, pero que ya estaban ensalzados con Tomillo. Y ahora una cosa que me ha gustado mucho de la exposición, ¿no? Es toda esta importancia, muchas veces, más que mirar a los sujetos con los que vamos a acompañar, es mirar las prácticas profesionales e identificar aquellas que están teniendo buenos resultados, ¿no? Y hay diferentes estudios que hablan de esto que le llaman en inglés caring, que es como el cuidado o la sensibilidad en el acompañamiento, ¿no? Que revela que las personas que van desde ese lugar profesional, ¿no? Se tienen muchos mejores resultados. Y en este sentido, como ahora profesora de futuros educadores sociales, me gustaría saber desde la Fundación cómo lleváis todo el tema de la inclusión de profesionales que tengan esta mirada, porque ya te digo yo que no todo el mundo tiene ni siquiera como profesional la posibilidad de aprender estrategias de acompañamiento que cuestionen, que se centren en el sujeto, todo aquello que habéis planteado y que me parece esencial en el acompañamiento educativo. Y bueno, esta era una pregunta que os lanzo. Felicidades otra vez por el trabajo y si alguien más quiere preguntar o si quiere responder ya. Como queráis. ¿Queréis
te respondo a esto mientras... a ver, yo una de las cosas, me daba, o sea, cuando presento lo de tomillo, no quiere decir que tomillo sea excelente. Como ya tú bien sabes, Bea, y porque tomillo, de hecho, una de las fortalezas que tiene esta entidad es que se revisa mucho, ¿vale? Em, Luego Montserrat nos puede decir, porque ella tiene mucha experiencia en el sistema público, pero ¿qué está pasando en las entidades sociales, en las ONGs que atienden a estos colectivos, insisto, entre comillas, vulnerables, ¿no? Que esto daría para otro seminario, ¿eh? Em, que por las condiciones financieras y laborales, la rotación de personal es enorme, es enorme. Que esto, insisto, Montserrat luego puede dar más datos, pero por ejemplo yo me he encontrado en escuelas públicas de ciertas comunidades autónomas, en ámbitos rurales, a lo mejor una rotación de año en año de casi el 80% del equipo docente, ¿eh? En España, en España. Que luego, hablando con docentes latinoamericanos, también pasa esto, luego también Manuel nos puede decir, en muchos países. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero hay que modelizar. ¿Qué entendemos por modelizar? Pues pautar, hacer protocolos, documentarlos, generar las mismas herramientas para registrar, que permitan que todos trabajemos con una misma cultura de intervención y de seguimiento y evaluación. Em, Muchas veces me dicen, es que esta ingeniería coarta la libertad del docente o del técnico. Y dices, no, al contrario, o sea, el problema es que si yo dejo a la voluntariedad o a las competencias relacionales del docente, dejo en sus manos todo lo que es esta ingeniería de, como tú bien dices, de cuidado y de acogida, primero, no garantizo que se den todos los casos. Esto es así. Eso en primer lugar. Y de hecho, al hacer el proceso de modelización, la misma entidad se ha dado cuenta de que había agujeros negros de acogida y de atención y de empoderamiento del joven. ¿Mm? Esto por un lado. Luego, por otro lado, claro, con la rotación de personal, es muy fácil que la cultura de acogida, de acción socioeducativa, se te vaya diluyendo. Y esto yo lo he visto en muchas entidades sociales, en muchísimas, ¿no? Entonces, ahora que además hay mayor presión y la va a haber en los años siguientes porque va a bajar la financiación, la inversión social, ¿no? Pues claro, es muy importante que al menos modelices. Pero algo que el patronato de Fundación Tomillo ha tenido muy claro es que fue una entidad que diversificó y creció mucho en volumen de intervención y en diversificación de servicios, y ahora han hecho una reflexión precisamente porque están en la red de escuelas de segunda oportunidad, en diferentes redes, de decir, oye, yo no tengo por qué crecer. O sea, yo lo que hago, voy a intentar hacerlo muy bien, documentarlo muy bien y transferirlo. Y de hecho, el proyecto Orienta Más tiene una parte, una fase, se presupuestó una fase para transferencia, que se hará entre junio y septiembre, diciembre de 2025, y la idea es continuar después de la financiación a través de universidades, por ejemplo, de los grados, por supuesto, de magisterio, de educación, trabajo social, y también formando a técnicos tanto de otras entidades sociales como de los servicios públicos. Y fíjate que uno de los compromisos que tiene el proyecto Orienta Más
es formar a técnicos de 25 servicios o entidades sociales, formar a servicios o entidades sociales de 25 municipios de la Comunidad de Madrid, que estén más allá de las ciudades. Porque luego otro gran problema que hay es que la intervención está muy concentrada en áreas metropolitanas y en ciertos distritos o municipios del área metropolitana. Por ejemplo, aquí en Barcelona, donde estoy, pues te encuentras Hospitalet o el Raval, pero dices, bueno, ya, pero ¿qué pasa en Tarragona, en la provincia de Tarragona, en el ámbito rural o en municipios pequeños que están en la Sierra de Madrid? ¿No? Claro, ¿esto qué pasa? ¿No? O sea, es como están invisibilizados. O sea, parece que el joven vulnerable solamente está en los barrios más fastidiados de las grandes urbes, ¿no? Y esto es algo que también hay que cambiar. Y esta es un poco la idea, Bea. O sea, la idea es procedimentar todo, se está procedimentando todo, se va a generar un itinerario de formación para técnicos y la idea es ofrecer esto a las universidades y a los servicios que quieran, ¿no? Bueno, hace pocos días he estado en un grupo de trabajo con la Fundación Llinda, que es una fundación muy semejante. Está en la red de escuelas de segunda oportunidad. Sí, por eso lo digo. Efectivamente, el Llinda es igual. Y entonces una de las cosas que comentamos allá y que viene en la línea de lo que tú estás diciendo es que a los chicos o las chicas les ayudan personas concretas. Pero no tanto la fundación, o sea, la fundación sí, ¿no? Pero se enganchan a la fundación por personas. Y esto para mí es un fallo muy gordo. ¿Me explico? Y lo digo aquí porque lo dije allá también. ¿No? Que se enganchan porque esta maestra o esta técnica bueno, y dices, bueno, es que no puede ser, tiene que haber una línea de trabajo, ¿no? Igual que referían jóvenes que estaban allá de los institutos de donde venían, ¿no? A mí la Mercedes me dijo que... Y Mercedes fue la que le ayudó, no el instituto en sí, ¿no? Y esto para mí es un fallo muy gordo. A mí una de las cosas, un indicador completamente de acuerdo, Montserrat, uno de los indicadores es, por ejemplo, cuando vi el vídeo de esta chica, ¿no? Hay un término que los chavales, cuando pasan por Tomillo, adoptan, que es yo soy tomillero o yo soy tomillera. Esto, que de hecho es un eslogan que ha utilizado en la publicidad, pero es que te lo dicen. Y claro, a mí esto me parece un puntazo, porque la idea es que ellos se identifiquen, como tú bien dices, no con una persona concreta, que es normal, todos lo hacemos, pero que se identifique, por ejemplo, con su grupo de pares o con alumni que han pasado, o sea, que generen realmente una comunidad de aprendizaje, de complicidad, de apoyo. Y de hecho, cuando hablamos con el equipo de investigación de la UNED, que la verdad estoy aprendiendo muchísimo de ellos, porque además es un equipo multidisciplinar que pues hay economistas, hay gente también de legal, de derecho, hay gente, por supuesto, investigadores sociales, pues dijimos, aparte de pasar esta escala de autonomía juvenil, que me parece muy interesante, eh, creemos que es muy importante también medir cómo se amplía y diversifica la red social de apoyo del joven. Es que esto a mí me parece crucial. Es decir, por aquí, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que una vez hablando con un chaval de Tomillo mientras estaban en el patio y tal, que era un chaval gitano, ¿no?
me decía, que me acuerdo, ¿no? Decía, claro, es que yo lo único que conozco es lo de mi casa, o por ejemplo me han hablado también de hacer oposiciones, y yo le decía, pero ¿hacer oposiciones para qué? ¿No? Y me decía, ah, no sé, hacer oposiciones. Y dice, pues puede ser. Y claro, luego pensaba, pues de Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? Y decía, o sea, es que realmente eh, la una de las cosas que a mí me parece esencial para empoderar también a estas personas jóvenes es que es ampliar su campo de su mirada. Es que ya os digo, Tomillo está muy cerca de Madrid-Río. Es verdad que, y que Madrid-Río ha generado, como puede ser incluso más que en el Besós, eh, que los barrios, o sea, cuando tú pasabas el río, y lo sabéis quien conocéis Madrid, entrabas ya en Usera, entrabas en otro universo. Luego ibas hacia Legazpi, Delicias, y ya era otro mundo, ¿no? Madrid-Río ha conseguido que esta ya no sea una frontera, digamos, tan marcada socialmente. Pero es que los jóvenes que van a Tomillo, cuando les preguntas, oye, ¿vais a Madrid-Río a correr, a estar con los... No van, o sea, no acceden a ese espacio público tan maravilloso que se ha generado. Y está al lado de su casa. Y dices, y lo que tú dices, Montserrat, es decir, bueno, lo que queremos es gente que vaya amplificando su red, pero porque esto les va a posibilitar también ampliar su mirada y ampliar su autopercepción y su propia proyección, ¿no? Y claro, si es que a mí me acogió el Xavi, ¿no? O claro, dices, ya, cuando se acaba Xavi, ya se acabó la historia, ¿no? Gracias. Hola, Mamen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy interesante tu exposición. Me pareció, eh, sobre todo, o sea, igual entendemos que a nosotros los antropólogos de repente nos da un poco de urticaria tanto datos, pero, pero los datos nos permiten, en cierta forma, dimensionar a lo que nos estamos enfrentando desde el punto de vista de cuánto una sociedad se está haciendo cargo de sus problemas, cuánto es una sociedad, en cierta forma, está tomando conciencia de eso y qué está haciendo. En cierta forma, la Fundación Tomillo está tomando manos en el asunto, evalúa y contextualiza el problema, lo dimensiona. Y los datos que tú me das a propósito de Latinoamérica, ya que yo estudié en Latinoamérica, eh, no sé si ustedes sabían, pero los indicadores que tú mostraste no son distintos a los de Latinoamérica. Es decir, uno de 4 niños, niñas o adolescentes se encuentran en situación de pobreza en Latinoamérica, mismo indicador de España, algo que en realidad para un país desarrollado como España debería darle vergüenza. Yo creo que cualquier país, pero en definitiva, eso, cuando tú piensas que, por ejemplo, en Latinoamérica el 40% de niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años, están en riesgo de caer en pobreza y un 17% en pobreza severa, y tú dices, bueno, mm, es Latinoamérica, hay muchísimos problemas sociales, todavía no logran los gobiernos constituirse. Pero tú miras a España y son los mismos indicadores. Es el mismo nivel de indicadores. Es decir, en España un 54% de la última encuesta del año 2023 dice que jóvenes menores de 18 años dicen que no pueden llegar a final de mes. El 54,9%, es decir, aumentó 2,8% de lo que estaba antes. Si ese panorama, que es un panorama muy complejo, piensa tú que acá en Latinoamérica se han armado programas, yo te lo comentaba un día, programas de reinserción escolar, porque hace poco en Chile en específico, 50.000 niños abandonaron el colegio. Si tú los comparas con los datos que tuviste inicialmente, estamos en situación muy similar de nivel de abandono
escolar en niños muy pequeños. Entonces, y acá se generó todo un programa de reinserción porque habían 500.000 niños en peligro de abandonar el colegio, con todas las implicancias sociales que esto genera, con todo el problema. Entonces, al final uno en la frase, como para el bronce, termina diciendo, escucha que es peligroso tener menos de 18 años en nuestros países, que es complejo tener menos de 18 años. Esa es la frase, o sea, terminamos diciendo eso, qué complejo es tener menos de 18 años viviendo en España o viviendo en Chile o en Perú o donde sea. Es muy complejo hoy día el mundo para alguien que tiene menos de 18 años. Entonces, creo que acá hay dos temas y que me interesaron mucho. Uno, el trabajo que estás haciendo en Tomillo, que se ve espectacular. Acá en Chile, si alguna vez te interesa googlearlo, el Manuel de Salas, que hace algo, está, con respecto al tema de las evaluaciones, también sacó todo el tema de calificaciones, todos los 10, todos los 8, lo olvidó. Igual que Fundación Tomillo, acá el Manuel de Salas en Santiago empezó a probar con indicadores más cualitativos también de un trabajo de antropología. Ojo, ahí es cuando la antropología de la educación tiene mucho, mucho que decir. O sea, ahí hubieron antropólogos, sociólogos que estuvieron trabajando en cómo reestructuramos las formas que evaluamos, reestructuramos la forma en que se relacionan, reestructuramos las formas en que se establecen, se concibe la educación, que es un tema cultural, netamente tal. Entonces también ahí hay un tema que es importante. Entiendo que lo socioemocional es muy relevante pero desde la antropología, eh, repensar el concepto de educación desde lo local, desde lo particular, desde el barrio, desde la comunidad, y así ir creciendo, algo que los antropólogos tenemos ventaja en términos de la especificidad que nos permite, es muy interesante y veo que en el trabajo que tú estás planteando lo estás desarrollando muy bien. Y acá viene mi pregunta después de este pequeño tema, es, eh, que es una pregunta, no sé si difícil o fácil, pero ¿cómo lo traspasas esto a a la normativa de la educación formal, de la estructura de la comunidad autónoma, de la estructura del ayuntamiento, de la estructura estatal? ¿Cómo se logra convencer? Porque si no se logra convencer, o sea, los datos no paran de subir, la problemática no para de crecer. En algún momento tiene que generarse un cambio y ahí es cuando las ciencias sociales tienen mucho que decir. Eso. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y sí, bueno, como tú sabes, yo que he trabajado bastante para diferentes países latinoamericanos, yo me río porque a veces hablamos la realidad latinoamericana y claro, dices, Jolines, si luego vas a Hospitalet o vas a esta o Usera, a Madrid, y te encuentras lo mismo. O sea, que eh, la única diferencia, ¿sabes? Es tal vez de acentos, ¿no? Pero nada más, ¿no? El tema, claro, por eso yo he empezado, aunque nos da urticaria, con estos datos, ¿no? Porque es que realmente, por hacer hincapié en que estamos hablando de retos, de desafíos estructurales y que requieren también cambios sistémicos, como tú bien apuntas, ¿no? A mí hay una cosa que me está gustando mucho de el paso que han dado escuelas de segunda oportunidad como el Llindar en Cataluña o Fundación Tomillo, y es que se han juntado varias en esta red de escuelas de segunda oportunidad, que insisto, es una red que emula algo que empezó en Francia. ¿M? Entonces, esta red de escuelas de segunda oportunidad lo que han hecho es que realmente trabajan bajo los mismos parámetros, las mismas hipótesis, los mismos criterios de intervención y con pequeñas diferencias están obteniendo los mismos resultados, ¿no? Entonces, están acuñando y esta red está posibilitando hacer una labor de incidencia política. De hecho, muchas cosas, yo encuentro que lo que ha inspirado, si yo me leo la ley estatal, la nueva ley de reordenación de formación profesional,
realmente hay muchas cosas que estaban en la agenda de, no quiero decir que hayan influido, pero yo creo que han generado un ruido estas escuelas de segunda oportunidad y muchas cosas que estaban en la agenda de la red están plasmadas en la ley. Esto es importante, ¿no? Pero la cuestión es que antes lo decía Bea, hay algo que, por ejemplo, ahora me acabo de leer un libro de un filósofo, Josep María Esquirol, de la Universidad de Barcelona, que ha escrito un libro, La Escuela del Alma, que es filosofía y poesía a la vez, ¿no? Que hace una reflexión también sobre esto que tiene que ser lo que tú dices, la acción, en la escuela en sí. Yo creo que hay que generar, por eso para mí es tan importante en los procesos de modelización, hay que, sobre todo, eh, hay que hacer incidencia a nivel político, o sea, que las nuevas leyes que se generen educativas vayan desde estos parámetros y que además se implementen bien con los recursos necesarios, ¿no? O sea, hay que hacer este seguimiento, digamos, ciudadano, político, ¿no? Pero para mí es muy importante de lo que apuntaba Bea y Montserrat, generar una cultura docente o de educadores o de técnicos, como quieras, todos los perfiles profesionales que actúan con estos jóvenes, crear una cultura de trabajo del cuidado y de la acogida y del seguimiento y de la observación. Algo que me parece muy importante y que cuando damos formación a los jóvenes docentes, es mejorar la competencia de observación de los docentes, ¿no? De los educadores en el aula. De hecho, al otro día daba una formación a jóvenes docentes y decía, os tenéis que convertir en antropólogos y antropólogas dentro de vuestra aula y también fuera, ¿no? O sea, analizando la... Porque es que yo creo que no puede haber cuidado, no puede haber acogida, no puede haber orientación sin esta atención en el propio sujeto al que quieres apoyar. Y esto que estoy diciendo, entiéndelo como una postura, vale, es una ideología, vale, lo reconozco, pero también es algo, digamos, experimental, es un principio, si quieres, metodológico, ¿no? Es decir, no puede haber una acción educativa y de acompañamiento y de cuidado de calidad si no hay una atención, no hay una escucha muy minuciosa con sus tiempos, en este caso a los jóvenes, ¿no? Y a los adolescentes. Por ejemplo, una reflexión que estamos haciendo con el equipo de Tomillo es, hay un indicador que canta mucho, dime qué tiempo le dedicas a las tutorías, en qué espacio. Bueno, cuando puedo, yo hablo con ellos mientras tomamos café, que, por ejemplo, una reflexión que hacíamos es, está muy bien las tutorías, pero también está muy bien esta, este diálogo, esta escucha en los espacios no formales. Por ejemplo, cuando están en los comedores o en la cafetería. Pero también esto, Manuel, hay que pautarlo. Es decir, no cuando surja, no. O sea, si quieres aprovechar realmente esos momentos, hay que pautar quiénes van a estar en los comedores, en la cafetería o, por ejemplo, en la sala de estudio o cuando están haciendo actividades, quiénes van a estar. O, por ejemplo, si me estás diciendo que se desarrollan competencias muy relevantes en la educación no formal, ¿cómo se evalúan? ¿Bajo qué evidencias estás evaluando el desarrollo competencial, por ejemplo, en la clase de música, en el grupo
de teatro o en el club de fútbol donde van los chavales. Claro, eso hay que pautarlo, eso hay que procedimentarlo para realmente también que todos los educadores o todos los protagonistas que intervienen en el escenario de enseñanza-aprendizaje estemos trabajando bajo los mismos códigos también de observación y de evaluación. Y ahí nosotros podemos aportar mucho, yo creo, ¿eh? Y, por ejemplo, en toda esta destreza de observación, ¿no? De respirar, de ver cómo están respirando tus alumnos, aquí también podemos dar mucha formación. Y en ese sentido, sí he de decir que una reflexión que estamos haciendo es que hay una sobresaturación de actividad educativa en muy poco tiempo y se están acelerando los tiempos para la consecución de los objetivos de desarrollo competencial. Esto está siendo lo más pernicioso realmente y para todos los niños, niñas y jóvenes, pero específicamente para estos jóvenes que están, como digo yo, en los márgenes, ¿no? Entonces, claro, la idea de focalizar, o sea, no hacer tantas actividades, tantos proyectos, sino dar tiempo, desacelerar la acción educativa, creo que es muy importante. Gracias, Mel. Gracias, Montserrat, muchas gracias a ti. Bueno, no sé si hay más preguntas o intervenciones. Yo encantada. Bueno, yo quería, es que ya sé que no, pero me ha encantado lo que has dicho ahora y es que exactamente hay una especie como de desorientación, ¿no? Cuando aprendes cómo ser educador social, evidentemente no hay que protocolizar el trabajo porque es que hay que cuestionar también el mandato de las instituciones y efectivamente no te pueden decir, a ver, niño gitano de 10 a 16 años le toca no sé qué, no sé cuál. Pero claro, si no, entonces la educación social sería, nos basaríamos como pasa ahora, ¿no? Que el buen educador es el que de por sí tiene ese efecto imán de acompañar, de buscar esa relación de confianza, y eso también genera muchísima arbitrariedad en el acompañamiento mismo, ¿no? Y sobre todo con el contexto que hablas de tanta circularidad de profesionales, sería un desastre, ¿no? Yo, por ejemplo, un trabajo que me tutorizó Pepi Soto, que también está en nuestro grupo, con cómo eran los profesores o cómo los profesores entendían en dos escuelas secundarias de Barcelona todo el tema de los adolescentes de origen extranjero, pobre, en las aulas. Yo tenía siempre como la hipótesis de que los profesores más jóvenes y mejor formados iban a ser aquellos que iban a hacer las prácticas mejores, ¿no? Porque de alguna manera mi hipótesis era que una buena formación universitaria actualizada pues impactaba en un buen acompañamiento. Y cuando hice las entrevistas a los chicos y a los profesores y las observaciones, por supuesto, porque era una investigación de tipo etnográfico, se reveló que no, que los profesores que eran mejores eran aquellos que tenían más tiempo, más experiencia y que eran capaces de hacer el elogio este de la lentitud, del acompañamiento a la familia, de pues mira, esta familia es musulmana, van a celebrar la Tabaski en una semana y me voy con ellos a celebrarla. O, ¿no? Trascender los muros de la escuela, todas estas cosas que se hacían, pero que esto también se tendría de alguna manera que protocolizar, porque forma parte de tu trabajo de acompañamiento, ¿no? No podemos dejarlo a que una persona sea más así como, ¿no? ¿Qué majo es? No, no, es que no se trata de ser majo, se trata de ser profesional. Y en esa competencia profesional hay muchos aspectos que tienen que ver con esa calidez y esa acogida, ¿no? Entonces es verdaderamente un reto, es un reto. Pero bueno, yo la verdad que escuchando a la chica estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Monse, de que no podemos vincular, o sea, es decir, los chicos no se tienen que vincular a personas, sino a instituciones, pero me resulta un poco complejo también, ¿no? Como idea de pensar qué buena fue mi escuela, qué buena fue mi profesora Manolita, ¿no? Pero dentro de eso, yo lo que creo que sí que sería interesante, pues mira lo que dice esa chica, ¿no? Que es que ha sido un gustazo escucharla y me ha encantado que lo hayas introducido, ¿no?
O sea, que una chica explique su itinerario, ¿no? Dentro de tal y que identifique personas y acciones concretas que han tenido que ver con ese bienestar y con ese progreso que ha experimentado. Muy Ujú. bien, me ha gustado mucho, Sí, muchísimas gracias. A ver, yo hay una cosa que lo que dices, bueno, es que estoy completamente de acuerdo. Yo, por ejemplo, lo que veo es, ya os digo, las primeras veces que fui bueno, que me ha pasado muchas veces. Claro, entras en un aula que, bueno, eso parece como la ONU, eso en primer lugar, porque claro, o sea, dices, bueno, están todos los grupos étnicos, ¿no? Representados, y una mayoría masculina, ¿eh? Todo hay que decirlo, o sea, muy pocas chicas que acceden, por ejemplo, a formación profesional básica. Esto hay que hacer una reflexión también. ¿Dónde están las chicas? Que están invisibilizadas también. Y me acuerdo los primeros días, o sea, claro, observando, era, por ejemplo, una agresión continua, ¿no? Claro, y luego hablas con ellos, la sensación, la percepción que tienen de haber sido agredidos continuamente por el sistema, eh, claro que dices, bueno, hay situaciones en su hogar, no lo dudo, ¿eh? De hecho, hay historias familiares que dices, Dios mío, es que ni en una serie de Netflix puede pasar tantas cosas, ¿no? Y las hay, son realidades brutales que a verlas haylas. Pero también es verdad que son chavales que, de pronto, o sea, me acuerdo una chica que me dijo, yo, que estaba, por ejemplo, en esta entidad de catalana, el Llindar, decía, yo en el instituto, en el centro público normal, era una mierda. Me lo dijo así. Y claro, no era una chica especialmente, que dices, bueno, está ahí extendiendo. No, no, es que y me explicó, cómo la habían hecho sentirse una mierda, ¿no? O sea, hasta que llegué aquí y de pronto, o sea, vi que tenía posibilidades porque alguien me estaba diciendo que las tenía. Entonces, claro, el tema es, yo veo que muchos programas, por ejemplo, financiados por fundaciones corporativas, te piden de pronto que en un curso escolar, este joven desestructurado, vulnerable, se inserte ya en la empresa X, ¿no? Y claro, dices, ¿casos hay? Sí, evidentemente. O sea, y además yo los he visto. Pero es que realmente por eso la percepción Tomillo de yo voy a acompañar a medio largo plazo y a través de ciclos que de forma recursiva voy trabajando cosas, yo creo que es el planteamiento. Es decir, pensar, yo por ejemplo, que he tenido 2 hijos, pensar que tú en un año ya vas a moldear el empleado que quieres, eso es ridículo, ¿no? Aparte que muy cuestionable también, ¿no? O sea, son cosas y de hecho se está hablando mucho de ralentizar estos planteamientos educativos, ¿no? Porque hay muchas cosas que trabajar y luego además esto es así. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, yo estoy haciendo otro proyecto con jóvenes que se están formando como futuros docentes y entrevisto cada año a cerca de 70 jóvenes de todas las universidades españolas, ¿no? Que están formándose como futuros jóvenes. Claro, el nivel socioeconómico, o sea, es que determina mogollón la autopercepción y tu proyección profesional, ¿vale? Además, por ejemplo, yo me he encontrado en los grados universitarios de magisterio a muchos jóvenes que, de hecho, ellos mismos se autoperciben como fracaso escolar en secundaria y primaria. Y que de hecho,
acceden a educación porque o ha sido la única carrera a la que han podido acceder, o por vocación porque quieren ser el maestro o la maestra que nunca tuvieron. Pero estos jóvenes, por ejemplo, aquellos que no tienen un entorno sociofamiliar con un poder adquisitivo, son los que no pueden hacer Erasmus, son los que no pueden hacer formación complementaria, no saben, no tienen referentes dentro de su mundo de personas adultas que les orienten como de orientación laboral. Ese servicio de orientación y acompañamiento es crucial para todos los jóvenes, pero es que los jóvenes que están en entornos socioeconómicos, culturales, medios altos, lo tienen de serie en la familia, en su entorno social. El capital relacional de los otros jóvenes es, vamos, -10. Entonces, ahí, por eso este servicio, o sea, no hace falta que estés en una situación de vulnerabilidad extrema, que has vivido, cumples con toda la escala de vulnerabilidad, de abusos, de desestructuración, no hace falta. O sea, de hecho, eh, contestando un poco a lo que decía Manuel, en España yo creo que si no intervenimos en este plan, la brecha, la desigualdad social va a ser mayor porque muchos jóvenes que incluso acceden al grado universitario, pero que no tienen capital relacional, que no mm, mm, no van a poder competir. Por ejemplo, una cosa que yo estoy replanteando y que cuestiono a muchas escuelas de segunda oportunidad es por qué, por ejemplo, en la formación profesional o en la formación especializada para la inserción laboral de estos jóvenes no se da importancia al inglés. Cuando, por ejemplo, en hostelería, cada vez, no te estoy hablando para ser ingeniero aeronáutico, te estoy hablando para ser camarero o camarera. El inglés es un requerimiento, pero ya se da, por supuesto, que al ser de cierto nivel socioeconómico no vas a poder aprender inglés. Esto es algo que lo tenemos todos interiorizado, hasta los propios educadores. Y cuando tú dices, por ejemplo, te preparan formación pues, para la creatividad, formación para no sé qué, para el emprendimiento, pero dicen, no, si es que estos jóvenes lo que están pidiendo, como no pueden pagar academias de inglés, están pidiendo formación en inglés. Y esto es algo que ya asumimos que no, es imposible. Pero esta barrera la estamos poniendo hasta los que diseñamos los propios programas de inserción sociolaboral de estos jóvenes. Y no es más ni menos difícil que el hándicap, por ejemplo, que hay en España con el inglés en la clase media. O sea, que lo que pasa que la diferencia es que unos se pueden financiar una academia, un profesor particular y los otros no. Pero esto, por ejemplo, es algo que hay que trabajar. Bueno, compañeros, compañeras, ha sido un placer. Si no hay más aportaciones, pues yo abierta, yo encantada de seguir contando cómo va el proceso. Estoy aprendiendo muchísimo, la verdad. Una cosa que sí os digo que me está gustando mucho es que yo más que observación a los jóvenes, estoy sobre todo trabajando con los profesionales. O sea, lo que es el colectivo con el que estoy interactuando. Y creo que eso está siendo, o sea, muy interesante también. Esto, que por ejemplo, siempre en el ámbito sanitario lo he dicho, tendríamos, por ejemplo, que analizar y valorar cada vez más, por ejemplo, al cuerpo médico, ¿no? Y no tanto a los pacientes, ¿no? Pues esto un poco me está pasando lo mismo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Mamen. Vamos a ver si cuando se genera el vídeo, porque será súper interesante compartirlo. Yo lo quiero compartir en mi aula para que lo vean los estudiantes también Ah, por y puedan un supuesto. poco proyectarse y a ver si el año que viene en nuestra agenda vuelves a presentar un poco más avanzado el proyecto, a ver qué nos puedes. Sí, seguro, seguro. Y Claro, os puedo informar claro. también de cuándo hagan estas actividades de transferencia, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, un placer Gracias, Mame. y seguimos en contacto, Un compañeros. abrazo, pasar una buena tarde. Seguimos en contacto. Chao, chao. Buenas tardes. Adiós, gracias, Mamen.